Buenos días, hermanos. Hoy seguimos con nuestro tema de cosmovisiones. Estamos claramente enfocados en cosmovisiones que de alguna forma u otra van en contra de los principios bíblicos manifestados en las Escrituras. Van en contra de lo que se conoce como cristianismo ortodoxo o calvinismo. Hoy vamos a iniciar un ciclo de conferencias sobre diversos filósofos que han sido, como lo dije en la clase pasada, influencers o pivotales en lo que se conoce hoy día como el pensamiento liberal, el pensamiento progresivista. Hoy comenzaremos hablando de Hegel y analizaremos Hegel a la luz de filósofos y teólogos calvinistas como Francis Schaeffer. Por ejemplo, Francis Schaeffer dice que Hegel fue quien abrió la puerta para que otros filósofos traspasaran la línea del desespero. Recuerden que veníamos hablando de la línea de tensión o de desespero. Hegel propuso un enfoque dialéctico a la búsqueda de la verdad. Y el mundo obviamente se rindió a sus pies, con la idea de la dialéctica, con la idea de la síntesis. Hegel propuso en una taberna, cuenta la historia, que en vez de pensar en sistemas de causa y efecto, mejor pensemos en términos de tesis, antítesis y síntesis. Hegel empieza su argumento con algo plausible, o sea, con una tesis. Después, esta tesis implica que hay una contradicción, o sea, una antítesis. Según Hegel, cada vez que hallemos una tesis y una antítesis, vamos a estar enfrente a un impasse. Pero este impasse se resuelve con una síntesis, la cual rescata lo cierto de cada contraparte. Tesis, antítesis forman una síntesis. La síntesis se convierte a su vez en una tesis de un nivel superior. Esta nueva tesis engendra obviamente una nueva antítesis, conflicto que requiere una nueva síntesis. No hace falta decir que este ciclo es eterno y según Hegel abarca a todo, subrayando todo lo que existe en el universo fenomenal o numenal. Hegel propuso un triángulo entonces, en el cual la antítesis y las antítesis y la tesis desaparecen por siempre, siendo sustituidas por una síntesis, y esto sucede de manera eterna. Su posición es compleja, ya que la cosmovisión calvinista también cree en el concepto de antítesis y de síntesis. Digamos que hay muchas cosmovisiones y religiones que se parecen mucho al cristianismo en la superficie, pero difieren bastante en el fondo, como veremos más adelante. La diferencia con el cristianismo es que lo que Hegel propone es que cualquier posición puede ser relativizada, incluso los conceptos superiores e inferiores de creador y creación, y por lo tanto asume que la verdad se busca en síntesis en vez de antítesis. Pero como vimos anteriormente, hay principios religiosos, éticos y morales que son irreconciliables, ya que cuando lo hacemos, cometemos un delito filosófico llamado sincretismo. Por ejemplo, es imposible reconciliar conceptos de verdad y mentira, de existencia y de no existencia. Por ejemplo, ¿Dios existe o no existe? Esto no puede ser sintetizado con nadie más, ya que Dios está en un plano de superioridad y nosotros estamos en un plano de inferioridad. El segundo filósofo que quiero tocar de manera superficial, así como lo hice con Hegel, esto no pretende ser un estudio profundo filosófico, sino más bien quiero despertar a la gente que nos está siguiendo a la importancia o la rol clave que jugaron estos filósofos en lo que se conoce hoy día como la teología liberal o la teología progresivista. El segundo filósofo del que quiero hablar es danés, se llama Søren Kierkegaard. A este filósofo teólogo se le conoce comúnmente como el padre del pensamiento moderno. Su gran aporte cultural fue el de concluir que uno no puede llegar a la síntesis por medio de la razón. A diferencia de Hegel, decía Kierkegaard que la síntesis sí existe, pero no se concluye o no se llega a ella por medio de la razón. Más bien, decía Kierkegaard, llegamos a conocer todo lo importante
por medio de un salto de fe. Así es, me escucharon correctamente, por medio de un salto de fe. Y no era pentecostal, ni era de la nueva ola de la prosperidad. Sin embargo, este filósofo creía en saltos de fe. Su meta era hallar conexiones al sintetizar el pensamiento existencialista y el cristianismo, que es muy peligroso hacer esa síntesis. Este pensamiento agnóstico no es raro en la filosofía posmodernista, es mucho más común entre los relativistas y nihilistas. Quiero recalcar, hermanos, que no todo filósofo o no toda filosofía está basada en el uso de la lógica o de la razón. Así como Kierkegaard, hay muchos filósofos que son existencialistas y que creen, aunque ustedes no lo crean, en saltos de fe. Los escritos teológicos de este filósofo y teólogo danés, especialmente sus devocionales, han mostrado ser muy útiles en la vida espiritual, o muy utilizados, debería decir yo, en la vida espiritual de la iglesia en Dinamarca. Entre sus escritos se destaca su urgencia al querer demostrar que la fe prima sobre la razón. Por ejemplo, en su libro Temor y Temblor, Kierkegaard utiliza, entre otros casos, el ejemplo de Abraham y de Isaac como una ilustración de lo que se debe hacer ante Dios, o lo que un hombre debe hacer para obedecer a Dios. Dice Kierkegaard que si Abraham hubiera utilizado su razón, Dios no lo hubiera premiado como lo hizo. Muy interesante que entendiera Abraham, según los ojos de Kierkegaard, que lo que Dios estaba haciendo al pedirle que sacrificara a su hijo era algo irracional. Como comentario, les recuerdo que la esposa de Martín Lutero un día también le dijo que no podía creer en la historia de Abraham y de Isaac, porque Dios no trataría a un hijo suyo así. A lo que Lutero le contestó: pero Katie, esa es la esposa, Dios sí trató a su hijo así, refiriéndose a Jesucristo. Cuando Kierkegaard introduce el concepto de salto de fe, se convierte de manera real en el padre de todo pensamiento existencial en el ámbito secular y eclesial. Kierkegaard quería comprobar que la vida cristiana fluye de una pasión profunda en medio de los riesgos y la ansiedad. Algo así como dice la canción, la unción está sobre mí, no la entiendo, pero la siento. Así más o menos quería Kierkegaard que anduvieran sus discípulos. Según esta perspectiva, si el hombre moderno quiere tratar con las cosas más importantes de la vida, o sea, con una cosmovisión, entonces debe desechar todo pensamiento racional acerca de ellos y realizar un gigantesco salto de fe. Todo esto proviene del desespero del hombre, cruzando esa línea de desespero, en no hallar una respuesta racional coherente para resolver los interrogantes anteriormente mencionados de unidad y de cosmos. Muchos años después, Abraham Kuyper también detecta este desespero en la ciencia y explica que la buena ciencia depende del buen uso de la razón en la búsqueda de ese punto de unión y orden en el cosmos. Dice Abraham Kuyper, incluso lo más microscópico en nuestro sistema o la investigación telescópica más lejana no es nada más que una percepción enfatizada en nuestros ojos. Ellas se convierten en buena ciencia cuando descubrimos el fenómeno específico, percibido por empirismo, o sea, cuando vemos esa ley universal y así alcanzamos el pensamiento que gobierna toda la constelación del fenómeno. Esto lo dijo Abraham Kuyper en su conferencia sobre el calvinismo. La visión de Kierkegaard tuvo muchas repercusiones negativas, más que positivas, en el pensamiento filosófico de la época y en el pensamiento filosófico actual. Se aleja muchísimo del enfoque cristiano calvinista en la búsqueda de la verdad de las cosas. El tercer filósofo y el último filósofo del que quiero hablar en el día de hoy no es tan famoso, se llama Karl Jaspers, pero los estudiantes de filosofía seguramente saben a quién me estoy refiriendo. Su consigna era bastante innovadora, era existencialista también, como buen discípulo de Kierkegaard que fue, y su consigna era, entre comillas, la experiencia final, esa experiencia final que le daría significado a la vida. Los existencialistas son conocidos por frases como tuve una experiencia que me cambió la vida,
Ellos no esperan que se les pregunte cuál fue esa experiencia. De hecho, la esencia de esa experiencia existencial es que no puede ser explicada ni comunicada. Este concepto es muy atractivo hoy día. De hecho, si hay algo que no se puede explicar o que suene un poco irónico o misterioso, seguramente encajará con el espíritu de esta época, que se autoproclama espiritual pero no religiosa. La diferencia del existencialismo con el cristianismo bíblico es que mientras que en el cristianismo también hay experiencias, y gracias a Dios por nuestras experiencias, por ese sentir que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, nuestras experiencias sí pueden ser verbalizadas o comunicadas. Son experiencias que pueden ser discutidas de manera racional. Nuestra experiencia con el Dios que está allá afuera no es algo místico, no es algo secreto, no es algo como comenzaron los mormones, con una tabla secreta que le fue impuesta a José Smith. Nuestra experiencia es bíblica, es racional, es explicable, es comunicable. De hecho, Pablo, en el libro de Hechos 26, del versículo 24 al 28, instaba a Festo a que recordara que nuestra fe no nació en un rincón o a escondidas, sino que tuvo testigos que aseguran que estas cosas de verdad ocurrieron. Pablo le recordaba que las palabras de cristianismo a Festo eran de verdad y de cordura. Recuerden que Festo acusaba a Pablo de ser loco. Karl Jaspers, en sus conferencias, le advertía a sus estudiantes con mucha seriedad en contra de la opción del suicidio. Les decía que el quitarse la vida no debería contar como la experiencia final. Aparentemente Jaspers, los discípulos de Jaspers percibían el suicidio también como una opción de una experiencia suprema. Jaspers entendía que vivir por solo experiencias era dar entrada a un mundo inconstante en el cual nunca podremos vocalizar lo que nos pasa. Una razón por la que el existencialismo es también recibido hoy día es por el calibre filosófico de sus expositores. Piénsenlo, si hablamos de Hegel, Kierkegaard, Huxley, mucha gente va a quedar impactada con esos nombres sin siquiera analizar qué fue lo que en verdad ellos enseñaron. Otro existencialista llamado Jean-Paul Sartre, alguien ya más conocido para nosotros, comunicó estas ideas de manera explícita e ilustrada en su novela Náusea, que fue un clásico, para que la gente las entendiera un poco más. Lo mismo lo hizo Albert Camus en sus novelas y Kierkegaard en sus poemas. De manera ilustrativa utilizaban ellos la jerga del existencialismo para que la gente las pudiera entender un poco más, contradiciendo totalmente la premisa del existencialismo, que es que no pueden ser comunicadas. Pero en fin, la otra razón por la que el existencialismo también haya mucha acogida en nuestra cultura es porque éste se opone a los sistemas. No es secreto que la nueva filosofía liberal tiene bastante rechazo a palabras como sistematización, dogma, cosmovisión, etc. El existencialismo moderno es atractivo para nuestra generación porque se basa en la experiencia humana y desecha de raíz principios éticos o religiosos. Este habla a favor de la ironía de nuestra existencia. Dice el doctor R.C. Sproul, en cierto sentido, el pensamiento existencialista promueve la idea de diversidad sobre unidad. En el existencialismo, llegar a ser es más importante que ser. Lo finito opaca lo infinito, lo temporal a lo eterno, porque dice que este mundo es todo lo que existe, así que comamos y bebamos. Y lo secular reemplaza a lo sagrado. Esto lo dice el doctor Sproul en su libro La consecuencia de las ideas, un libro que recomiendo bastante para los que quieren iniciar en el estudio filosófico y sus conexiones con el cristianismo. En su entendimiento, la existencia precede a la ciencia. Esto es, yo soy lo que soy por mis experiencias y no por haber sido creado a la imagen de Dios. Nietzsche, otro filósofo del cual hablaremos en nuestra próxima clase, por ejemplo, enseñó que el último significado de la humanidad es la nada. Decía Nietzsche que en últimas no hay significado en la existencia humana, no hay valores supremos. El único significado es el significado que tú descubres para ti mismo. Decía Nietzsche, venimos de la nada y terminaremos en nada. Y de hecho esta es una conclusión lógica para todos aquellos que creen que este mundo procede de un proceso evolutivo
o de una generación espontánea. Nietzsche termina diciendo, venimos de la nada y terminaremos en nada. No sé ustedes, hermanos, pero yo pienso que esta es una imagen muy desoladora y desesperanzadora que nos han dejado los filósofos existencialistas. Camus concluye al final de su carrera, dice, si en últimas no hay una realidad suprema, un arqué, un principio metafísico, un Dios, entonces la única pregunta que nos queda enfrentar como filósofos es la opción del suicidio. Hermanos, muchas gracias por escuchar esta entrega sobre estos tres filósofos. Fue sencillamente una pequeña introducción y los animo a que sigan estudiando y conociendo un poco más sobre lo que estos filósofos enseñaron. Les recomiendo mucho el libro La consecuencia de las ideas del doctor R.C. Sproul, pero también podemos encontrar muchos otros materiales con respecto a estos filósofos. Particularmente recomiendo los escritos del doctor John Frame, profesor de Westminster, sobre filosofía moderna y filosofía antigua. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Dios les bendiga, hermanos.